Bienvenidos a Forenses Podcast, un espacio dedicado a difundir las ciencias forenses, con expertos invitados y tu anfitrión, Marco Benítez. Disponible todos los martes en Spotify, YouTube y las principales plataformas de podcast. La necesidad del criminólogo en esta época es cada vez más imperante en la actuación de estas áreas dentro del área educativa debido a los diferentes conflictos que se pueden llegar a presentar en ella. Por tanto, el día de hoy tenemos a un criminólogo que ha hecho grandes esfuerzos por difundir esta incorporación del criminólogo hacia las áreas educativas. Damos la bienvenida a Jesús Alejandro Segura. Muchas gracias, Marco. Agradecer tu espacio, la oportunidad de hablar sobre un tema muy importante que tú muy bien refieres. Esta importancia de incursionar a las y los criminólogos dentro de los sistemas educativos. Y antes de entrar de lleno en materia al tema que hoy nos compete, la charla de hoy pues básicamente converge en 7 puntos muy pequeños. En el primero de ellos pues vamos a analizar algunos casos internacionales, pues atenderemos a la pregunta que siempre nos hacen, ¿no? Y esto ocurre en México, esto ocurre en el Estado de México, pues sí, por supuesto. Posteriormente daremos un enfoque de lo que es un criminólogo, pero lo que es un criminólogo también en el ámbito educativo, el proceso interdisciplinar que yo he logrado identificar a través de diversas conferencias a las que me han invitado para hablar sobre el tema, cómo detectar una conducta de riesgo dentro de los sistemas educativos, y cerraré con la importancia de las y los criminólogos en el sistema educativo. Bien, el primero de los casos internacionales con el que quiero comenzar es de Cho Seung-hui. Es un joven de 23 años que pues bueno, fue responsable de los tiroteos por ahí de 2007 en Virginia Tech, en Estados Unidos. Este personaje pues bueno, se dio a conocer por realizar el homicidio de 32 personas y dejó heridas a otras 29. Posteriormente tenemos también a Adam Lanza, joven de 20 años que fue responsable también de los tiroteos en la escuela Sandy Hook en Newton el 14 de diciembre de 2012, teniendo como víctimas a 6 adultos y 20 niños. Por ahí de mayo de 2022 tenemos también a Salvador Ramos, de 18 años, que fue responsable de los tiroteos y de la masacre de la escuela primaria Robb en Uvalde, Texas, en donde pues bueno, tuvo como víctimas al menos 19 niños y 2 adultos. Y luego entonces, pues la pregunta detonante, ¿esto ocurre en México? Por supuesto que sí. Tenemos algunos principales casos. El primero de ellos es un alumno de 12 años de edad que ingresó al Colegio Cervantes de Torreón, Coahuila, con 2 armas de fuego que utilizó para disparar en contra de 2 maestros y 5 de sus compañeros. Por ahí de enero de 2017, dentro del aula del Colegio Americano del Noreste, allá también en Monterrey, un estudiante de 15 años sacó un arma y abrió fuego contra la profesora y otros 3 compañeros de su grupo. En mayo de 2014, un estudiante de tan solo 15 años disparó y mató a uno de sus compañeros de clase en la escuela secundaria Gustavo Vaz Prada, ubicada en el municipio de Atizapán, Estado de México, en donde pues bueno, según las autoridades del plantel, el agresor logró burlar el operativo de mochila segura cuando todavía se implementaba este operativo, que desde mi muy humilde opinión era una política de prevención muy buena, pero bueno, después intervino todo el tema de derechos humanos y lo quitan y demás, ¿no? Luego entonces, en junio de 2022, un alumno de secundaria, pues durante una riña en una escuela de aquí de Toluca, el Estado de México, apuñala a un niño también. Y pues bueno, la dinámica ocurrió de la siguiente forma: una riña entre 2 alumnos, alertó a padres de familia luego de que uno de ellos pues apuñalara a su compañero durante pues el recreo, ¿no? Entonces causándole una lesión en el abdomen. Y este caso fue muy sonado por la postura que la escuela tomó sobre el caso. Entonces la solución como más pronta que logró la escuela pues converge básicamente en que el director de la institución convocó a los tutores de los menores involucrados, por lo que el padre del victimario pues se comprometió solamente a pagar los gastos médicos y pues pidió que su hijo cambiara de turno. Finalmente, por ahí de apenas hace algunos meses, todos conocimos el caso de Norma Elizabeth,
la chica de 14 años que murió tras ser agredida por una compañera de la escuela. Esta persona, pues bueno, fue víctima de bullying, y estos sucesos ocurrieron en la escuela secundaria oficial en Teotihuacán. Entonces, y el último que tenemos ocurrió hace apenas unos 4 días en el municipio de Texcoco. Un joven que fue quemado por 2 de sus compañeros en la escuela, luego de, pues bueno, tener una práctica en la materia de mecánica. Entonces fue agredido le rociaron gasolina y le prendieron fuego, ¿no? Hace 4 días detuvieron al victimario, se cumplimentó la orden de aprehensión, y pues ahora esta persona pues es investigado por el delito de lesiones dolosas, ¿no? Que causaron las quemaduras de un joven de 18 años, de este joven de 18 años. Asimismo, quisiera también compartir unos datos que son importantes. Es una nota que salió apenas el 19 de octubre de la presente anualidad. Logra identificar que en el Estado de México 630 escuelas de nivel básico tienen todas denuncias por violencia, abuso o acoso escolar en contra de los alumnos. Aquí la importancia de incursionar al criminólogo dentro del sistema educativo o de los centros educativos no básicamente converge en analizar, detectar y prevenir conductas de los alumnos entre alumnos. Tristemente se han estado suscitando también casos del docente hacia los alumnos. Justo esta nota que estoy leyendo pues hace referencia a eso, en donde pues en estas 630 escuelas se registraron al menos de entre todas 774 casos en todo el Estado de México de 2018 a 2023. La mayoría de todos los casos están relacionados con delitos sexuales en planteles de educación básica. Tan solo en nivel primario son 348 casos, en secundaria se registraron 341 y en preescolar van 85. Entonces, pues, aunque muchos nos preguntan, ¿realmente ocurre? Pues sí ocurre. Y luego entonces, en la última conferencia que muy amablemente me invitaron a participar, me preguntaban, ¿no? Pues bueno, ¿qué es un criminólogo o por qué es importante que esté dentro del sistema educativo, de los centros educativos? Bueno, pues de acuerdo con Wael Hikal en su libro de introducción a la criminología, el estudio de la criminología, nos dice que el criminólogo es el experto en el análisis y el estudio del crimen, el criminal y la criminalidad con la finalidad de prevenirlos. Muchos juristas nos dicen, no, es que en México no hay crímenes, no, hay delitos, sí, pero de acuerdo con la criminología, el crimen es toda conducta que esté tipificado o no, que es en contra de un tercero y que le puede generar un daño físico, emocional, material, económico, de toda índole. Entonces, nosotros, al ser el experto en la prevención y detección de estas conductas de riesgo, necesitamos también especializarnos en el ámbito educativo. Entonces, en el ámbito educativo, el criminólogo educativo sería el experto en el análisis y en el estudio de conductas que se puedan catalogar de riesgo que vulneren a terceros. Es una persona que vulnera a terceros y que además analice la personalidad agresora y victimal, la dinámica estudiantil, con la finalidad de crear políticas de prevención desde un enfoque interdisciplinar. Aquí no es como que solamente vas a meter al criminólogo o a la criminóloga dentro del centro educativo y va a tener como pues, la función de un orientador. No, la finalidad de que estemos dentro del sistema educativo es que entre los orientadores, los trabajadores sociales, los prefectos, los docentes, cuerpos directivos y demás, hagamos un trabajo integral con la finalidad de que, pues bueno, de que podamos generar todo este proceso interdisciplinar para la detección de conductas de riesgo y poder crear políticas de prevención en el ámbito escolar. Y para este proceso interdisciplinar participan 5 esferas. Si bien es cierto, todos nos han dicho que la educación comienza en casa, y yo concuerdo con eso. Y así como la educación comienza en casa, también la prevención de las conductas de riesgo comienza en casa. Entonces, la primera esfera que se involucra de este proceso interdisciplinar para la detección de conductas de riesgo es el hogar. Posteriormente, a los estudiantes. ¿Por qué los estudiantes? Porque, bueno,
Los estudiantes conocen quién es víctima, quién es victimario, qué conductas se realizan dentro de la escuela, de su propio salón, quién las ejerce, quién las vive, y entonces ellos te dan a conocer toda la dinámica delictiva que puede ocurrir dentro de la escuela y de los salones. Los docentes, por supuesto que sí. Aquí se me viene a la memoria una opinión de un docente en una preparatoria, en donde pues básicamente me decía, bueno, es que pues mi labor solamente se centra en venir a impartir la materia y pues ya no, o sea, yo no me voy a involucrar en este tipo de situaciones. Y entonces se hizo ahí como una confronta, porque el docente, desde mi muy humilde opinión, tendría que ser esta figura que pudiera fungir como primer respondiente respecto de la detección y prevención de conductas de riesgo. ¿Por qué? Porque es el primero que conoce. El alumno, cuando es víctima de algo o cuando requiere algo, recurre al docente para poder, para que el docente sea este vínculo de gestión y de atención y demás. Y digo, todos fuimos alumnos, y cuando fuimos alumnos creaste como este apego con algunos docentes, y a algunos les tuviste más confianza que a otros, y con ellos te puedes abrir como un poco más, y entonces el docente conoce también de todo lo que ocurre dentro del aula. Es el primer filtro, pero también es el primer canal de conocimiento de toda la dinámica que ocurre dentro de las aulas. La cuarta esfera es el departamento de prefectura u orientación. Aquí yo podría agregar también al trabajador social. ¿Por qué? Porque bueno, ellos son el vínculo entre padres de familia y el centro educativo. Toda conducta o toda acción que ocurre con los alumnos es de conocimiento de prefectura, y prefectura canaliza, ¿no? Y luego entonces sentaríamos nosotros como criminólogos y criminólogas, generando todo esta, participando dentro de este proceso interdisciplinar con todos ellos, y una vez que conozcamos de toda la dinámica, bueno, entonces en conjunto crear todas las políticas de prevención que se tengan que analizar, ¿no? Luego entonces, con esto respondía yo a la pregunta de ese profesor que me decía que pues él como docente, como por qué formaría parte del proceso para la detección de conductas de riesgo y también para prevenirlas. El primer punto es básico, porque formas parte del círculo de personas identificadas como figura de autoridad. 2, eres identificado o identificada como figura que no atenta en contra del conglomerado social, sus reglas o normas. Por el contrario, las haces valer desde el reglamento que tú tienes dentro del aula, y luego los reglamentos propios de la escuela. Eres el primer vínculo de interacción entre escuela y alumno, además de que conoces y posees cuestiones pedagógicas para enseñar y fomentar el bien a través de valores y el sentido de compañerismo. Conoces la dinámica dentro del aula, identificas los roles de líder y seguidor, tienes la habilidad de identificar la introversión de la extroversión, generas de forma inconsciente en el alumno afinidad y sentido de confianza, y mediante el ejemplo que tú como docente transmites, enseñas más allá del conocimiento que adquiriste. Por ejemplo, cómo llevar un rol bien encaminado. Entonces, desde ahí generamos todas las condiciones de conocimiento para que el docente sienta como esta responsabilidad de poderse involucrar. ¿Y por qué es importante que se involucre? Recordemos que también existen delitos por omisión, ¿no? Entonces, luego, ya una vez que identificamos por qué es importante todos estos análisis, antecedentes y demás, ahora, ¿cómo detecto una conducta de riesgo? Pues bueno, para detectar una conducta de riesgo, muchos dicen, ¿no? Es que el callado es del que más te deberías de cuidar. Y yo no lo creí hasta que en algún momento dentro de mi etapa como alumno, literal así ocurrió. Entonces, siempre nos va a llamar la atención aquel ser humano que es introvertido. ¿Por qué? Porque el extrovertido siempre te va a dar conocimiento de lo que piensa, porque lo que piensa lo actúa, lo hace, y pues nunca se está en paz, ¿no? El introvertido es callado, es silencioso, es cero expresivo, y en ese sentido, pues bueno, no conoces qué es lo que está pensando o qué hay detrás de ello, ¿no? Porque no participa en clase, porque no cumple con sus obligaciones como estudiante, por lo que escucha, por lo que ve. La mayoría de los alumnos, pues bueno,
dan como ciertos indicios de este tipo de personalidad para que tú logres identificar por qué hay que poner mayor atención con este tipo de personalidades, ¿no? Los comentarios de las y los compañeros. Recuerdo mucho que una alumna de una secundaria me decía, es que a mí me genera mucha incertidumbre tal compañero porque pues habla mucho del demonio, de los sacrificios y de todo eso, ¿no? Y pues bueno, les enseñaba fotos de ofrendas que hacía de pues, muertes de los animales y todo eso, entonces pues se generaba ahí como una cuestión medio extraña, ¿no? Luego entonces, una vez que tú ya identificaste cómo detectas una conducta de riesgo y demás, la labor como docente en la detección, atención y prevención de las conductas de riesgo, pilares, el primero de ellos es yo detecto, la identifico y la comunico. Esa es como que la labor central del docente dentro de su labor como primer respondiente del conocimiento de las conductas de riesgo, ¿no? Y muchos me preguntaban, a ver, Alex, ¿qué pasa si no actúo, ¿no? Desde alumnos hasta docentes, ¿no? Te decían, ¿qué pasa si yo no actúo, si me sigo manteniendo en este modo de solamente venir, dar mi clase y pues bueno, que ruede el mundo, ¿no? Pero lo primero que yo les decía es que sigues fomentando un ciclo de vulnerabilidad, pues no nada más para los alumnos, sino también para ti, porque muchas de las agresiones que se logran identificar dentro de todos los casos es que también al primero que agreden pues es al maestro, ¿no? Seguirás normalizando la violencia y agresión a terceros, empiezas a generar la no empatía, seguiremos fomentando un entorno de riesgo, además de que también te vuelves partícipe de la conducta por omisión, y recordemos que en el Código Penal y Federal hay delitos por omisión que se castigan con penas privativas de la libertad, ¿no? Generas un ambiente de no sana convivencia, además de que no te vuelves partícipe de la prevención. Pero entonces también vemos la otra cara de la moneda. ¿Qué pasa si sí actúas? Bueno, generas un ambiente de sana convivencia, fomentas un modelo de maestro-docente preventivo, ayudas a que los problemas del sujeto activo y pasivo se atiendan, evitas una catástrofe, empiezas a fomentar un plantel educativo interdisciplinario y enfático en la prevención, y en ese estricto sentido, pues bueno, empezamos a generar estas condiciones para que las conductas de riesgo pues se disminuyan. Finalmente, pues bueno, ya que platicamos de todo esto, me preguntaban entonces ¿por qué es importante la incursión de las y los criminólogos dentro del sistema educativo? Y la reduje a 7 puntos. El primero de ellos es que se podrían generar protocolos de actuación y de prevención integrales con las y con los orientadores, prefectos, trabajadores sociales, padres de familia y los docentes. Generar de manera integral evaluaciones de ingreso para el docente y el alumno con la finalidad de analizar el perfil del aspirante. Justo como ocurre con los exámenes de admisión para el bachillerato y las universidades y demás, pudiéramos ahí generar alguna cuestión para identificar el perfil del aspirante. Recuerdo mucho que cuando se hablaba ya de los licenciados en criminología, en criminalística y demás, nosotros sí pedíamos que se creara un perfil o una evaluación para identificar a la persona que quería estudiar pues estas carreras, ¿no? Entonces creo conveniente también que pues, se pudiera realizar para ambas partes, o sea, tanto para los docentes como para los alumnos, toda vez de que pues bueno, ahí tenemos el dato de todos estos casos que van en aumento. Están todas estas denominadas jornadas de acompañamiento dentro de los centros educativos, pero solamente están enfocadas a los docentes, o sea, solamente están enfocadas a ver qué de lo que se está haciendo dentro del centro educativo está generando un beneficio para las y los alumnos. Creo que tendríamos que generar también estas jornadas de acompañamiento para los alumnos en donde, pues bueno, ellos puedan analizar cómo están al interior de su aula, cómo están al interior de la escuela, y entonces generar todas estas políticas de prevención, ¿no? Hay muchos alumnos que tienen demasiado talento y lejos de seguir como tachando de mal, por ejemplo, el caso del graffiti, volverlo como una cuestión comunicativa en términos de prevención, ¿no? Porque impacta, porque es de mucho color y demás. Aplicar prevención a través de la modificación de los espacios educativos. Recuerdo 3 escuelas a las que yo fui a dar una conferencia. De verdad que cuando llegabas al plantel parecía
una prisión donde pues literal vas a que te eduquen, pero desde la fachada, el color, los alambres de púas a la periferia del centro educativo, creo yo que modificar los espacios habla de aplicar una prevención situacional y además cambiaríamos la perspectiva de cómo el alumno percibe a su escuela, ¿no? Y también el docente. Entonces esto nos vendría muy bien. De rediseñar los reglamentos internos, tanto en las aulas como también en los centros educativos. Capacitar a las y los docentes para intervenir en crisis ante la detección de conductas de riesgo en el aula. Tenemos a muchos compañeros docentes que todavía no logran saber manejar como estas cuestiones que pues están poniendo a riesgo no solamente a los docentes, sino también a los alumnos, ¿no? Entonces, capacitarlos para saber qué es lo que tienen que hacer y considerar al docente como, justo como ocurre en el ámbito criminalístico, cuando tienes una escena de crimen. En el ámbito criminalístico, pues bueno, conocemos a las policías municipales, a todos aquellos que tienen conocimiento en un primer momento del hecho como primer respondiente. Creo que también podríamos considerar a los docentes dentro de este rubro. ¿Para qué? Pues para generar toda esta capacitación, toda esta dinámica para la prevención y detección de conductas de riesgo. Esos son algunos de los puntos por los que yo considero que las y los criminólogos deberíamos de incursionar dentro de los centros educativos. Y además de que, pues bueno, tenemos un gran pionero en la incursión de este tema, que es mi muy gran amigo Mario Héctor Verduzco, que fue diputado en Monterrey también y que, pues bueno, logró meter la primera iniciativa de ley para que se incursionara el criminólogo dentro de los centros educativos. Y pues bueno, la labor sigue. Tristemente, cuando conocimos el por qué no fue aprobada, todavía logras identificar que todavía nos hace falta mucha chamba por hacer, mucha labor por realizar. Y pues bueno, con esto cerraría. ¿Cómo ves, querido Marco? Me parece interesante en las posturas que se manejan porque, pues bueno, ante las problemáticas sociales y la labor preventiva de la criminología, pues no hay que pensarlo mucho, ¿verdad? Sí es necesario. Pero también me gustaría hacer un proceso de reflexión en nosotros, criminólogos, porque muchas veces, pues, o no sabemos que podemos intervenir en estas áreas, o bien no tenemos los conocimientos necesarios, porque muchas veces se nos enfocan a cuestiones únicamente periciales, pero que no tienen que ver con áreas preventivas directamente. Entonces, en esa situación, ¿qué recomendación puedes hacer a los compañeros para empezar a involucrarse en este ámbito? La recomendación que yo he realizado es que básicamente converge en una ¿cómo llamarlo? En una frase que yo tengo, donde hay una conducta de riesgo, un delito, una conducta criminal, como lo quieras llamar, hay un área de oportunidad para nosotros. Te platico muy rápido. Dentro de mi pues corto camino en el ejercicio de la criminología, yo pues inicié básicamente como todos, ¿no? Cuando entras a la licenciatura y demás, pues solamente hasta la propia propaganda que manejan las universidades, pues te dan como una señal de a lo que te vas a poder dedicar, ¿no? Procuración de justicia, sistema penitenciario y párala de contar, ¿no? Pero cuando logras identificar que hay literaturas como por ejemplo las que tienen que ver con Wael, que habla de las criminologías específicas, entiendes dónde puedes incursionar, ¿no? Yo cuando sacaron toda esta línea de las criminologías específicas, yo me encontraba realizando mi servicio en la dirección de inteligencia. Entonces yo empezaba como a incursionar al criminólogo dentro del ámbito informático, dentro de la delincuencia cibernética y demás, ¿no? Después el camino me llevó a otros espacios y hoy por hoy, pues bueno, estamos en el ámbito estadístico, donde a resumidas cuentas te platico, ¿no? Me preguntaban hace muy poco, pues bueno, ¿qué es un criminólogo dentro del ámbito estadístico? Pues híjole, hasta la pregunta me ofendió porque
pues, aunque es en el ámbito de gobierno y demás, dónde está la estadística criminal, ¿no? Ese análisis que podemos realizar nosotros para ver qué políticas están funcionando y a qué factores y a qué variables no le estás poniendo atención. Entonces, yo lo que les recomiendo a todos los colegas que están estudiando en este bello gremio es que no se queden con lo que los criminólogos positivistas nos venden en los primeros cuatrimestres, ¿no? A manzanera y demás, digo, no porque sea malo, pero el mundo de la criminología no solamente se cuadra el sistema penitenciario ni procuración de justicia, hay mucha más literatura. Entonces, justamente estos espacios como el que tú tienes y demás nos ayudan a abrir el panorama de las y los compañeros que pues bueno, están estudiando. Excelente, Alejandro. Por favor, coméntanos dónde podemos conocer y seguir más de tu trabajo. Claro, me encuentro en Instagram como Alejandro Sepkov, también por Facebook como Alejandro Sepkov, y también tengo mi canal de TikTok, Parlante Criminológico, en donde pues bueno, ahí platicamos de ciertas temáticas, analizando pues bueno, desde el enfoque de la criminología, y pues en mis redes sociales andamos publicando todo lo que andamos haciendo. Muchas gracias. Y pues felicitarte por la labor que haces, porque estás incursionando en áreas que probablemente no tengamos en el radar de manera certera, pero que también son muy importantes en este proceso formativo criminológico. Y a su vez también puedes agradecerte el hecho de mostrar el interés y compartirnos un poco de tu conocimiento para generar movilidad en esta bella área. No, muchas gracias a ti, Marco. Esperamos que no sea la última, y pues bueno, agradecer nuevamente y estamos a la orden. Muchas gracias. Pues bueno, como escucharon el día de hoy, el criminólogo es necesario en diferentes ámbitos, y contar con una base sólida de conocimientos para incursionar en ámbitos específicos, en este caso la criminología educativa, es necesaria para el desarrollo y bienestar. Síganos también por favor en nuestras redes sociales como Forenses Podcast.